Buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí. Hoy en un nuevo ciclo de Hashem está con nosotros, creo que por primera vez en el ciclo, Pedro, ¿verdad? Sí. Pedro Muñoz, por primera vez en este ciclo. Pero, Ojalá que sumen más, también más charlas, Pedro. Y un gusto escucharte. Yo estuve escuchándote cuando fue nuestra presentación en el Instagram de Hashem. Y ahora una magnífica oportunidad de que te explayes en todas estas cosas que tú conoces. Así que bienvenido a esta es tu casa del ciclo. Y aquí estamos todos prestas a escuchar todo lo que nos vas a entregar. Bienvenido a Chem y su muchas ciclo. gracias, sobre todo por la invitación y por haber tenido la confianza de haberme invitado a este hermoso ciclo que tratamos de ver lo más habitualmente posible. Cada uno de nuestros colegas, amigos, compañeros que exponen a través de este medio nos han dejado enseñanzas maravillosas, sin lugar a dudas. Entonces, iniciamos, ¿les parece? Claro que sí. Ok. Bien, dice la ciencia que en alguna parte de la historia del hombre comenzó todo. Hablan en nuestros días los testigos inmóviles, restos óseos de un pasado impreciso. El esqueleto de un homínido de la especie Australopithecus afarensis, de más o menos 3,2 a 3,5 millones de años de antigüedad, a quienes los científicos bautizaron por nombre Lucy, es ese testimonio. En adelante, una seguidilla de prospectos en evolución cubrieron algunos cientos y miles de años hasta dar con una evolución aceptable para la propagación de la especie más adaptable al medio ambiente, el Homo sapiens sapiens, aproximadamente 100.000 años atrás. Este Homo sapiens sapiens, del cual nosotros somos pertenecientes, dejó atrás a sus antecesores y promulgó la estabilidad de una raza que será conocida más tarde como humana. Humana es una palabra que deriva del latín y significa procedente de la tierra. La misma expresión que en hebreo se dice Adam significa tierra y sangre, o Wentru en mapudungún significa hombre de la tierra. Las notables diferencias entre las distintas especies con el Homo sapiens sapiens es específicamente la dimensión de la cavidad craneal. En los homínidos es pequeña, el cerebro es pequeño, la cantidad de centímetros cúbicos es pequeña, aproximadamente 530 centímetros cúbicos. En el hombre, el cráneo aumentó de tamaño, permitiendo la expansión del cerebro 1.600 centímetros cúbicos aproximadamente, y la creación de una nueva capa, la corteza cerebral. La corteza cerebral es la sustancia gris que cubre la superficie de los hemisferios, hemisferio derecho e izquierdo. A la corteza se le reconocen tres componentes principales: arquicórtex, paleocórtex y neocórtex. La corteza cerebral se presenta como una delgada lámina de materia gris de pocos milímetros de espesor que cubre ambos hemisferios. Es en la corteza cerebral donde ocurren la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. Según los investigadores, la voz de la conciencia se encuentra en la corteza prefrontal, una región del cerebro que se empezó a investigar profundamente hace más o menos 150 años atrás, debido a que participa en muchos de los procesos cognitivos y del lenguaje. La corteza
tomó en sus manos el manejo de la maquinaria y la habilitación de una parte de ella que se encargó de hacerle ver al hombre que él era, el autorreconocimiento. La construcción del pensamiento, la lógica, el lenguaje, se forjaron allí específicamente en el hemisferio izquierdo. Lo que dejamos atrás con Lucy fue el paraíso original de las emociones comunicándose a través de todos los sentidos y siendo una expresión más de la naturaleza. El paraíso original no se hacía preguntas. Era vida en estado natural. En la animalidad pura, los sentidos están supeditados a la sobrevivencia de la especie a través de un mecanismo específico, el instinto, que es lo que une a todos los animales. En la evolución, hemos sido dotados de una intuición primigenia. Se podía percibir por anticipado el movimiento de las estaciones lluviosas, la sequía, el acecho de los depredadores, etc. Y se podía elaborar acciones coordinadas, agregando datos del medio específico para llegar a la toma de decisiones basadas en el bien común de la sociedad. A propósito de esto, yo les tengo que contar una experiencia con mi abuelo paterno. Él habían días en que salía, observaba hacia un lado, hacia el otro, y declaraba con voz muy potente: esta tarde va a llover. Y fíjate que en el 90% de los casos llovía. Y eso es muy interesante porque lo que ha ocurrido hasta ahora con la desconexión del hombre con la naturaleza nos ha hecho perder ese sentido intuitivo que es el que movía al hombre. La competencia, entendiendo competencia como capacidad para el desarrollo de algo, de la especie estaba en el resguardo de la capacidad procreadora de un macho dominante y de una manada que le seguía. La protección del macho permitía la conservación de la manada. Con la evolución, podemos decir que se incorporó a la estructura animal un ordenamiento de los procesos sociales de la especie y su orientación creativa ya no solo hacia la sobrevivencia, sino a la calidad de ella en el medio que habitaba. La cerámica, herramientas y técnicas junto al arte rupestre son precisamente ese testimonio. Y, al menos en Chile, podríamos agregar algunos maravillosos como las momias Chinchorro. Las emociones que antaño se gatillaban producto de la acción del instinto, en adelante se supeditarán a la corteza cerebral y serán filtradas por la acción del análisis lógico, quien evaluará si la respuesta corresponde a la acción básica de defensa o huida, activando el botón de pánico del sistema parasimpático o dejándola al dominio del sistema límbico. Ahora, el sistema límbico está precisamente el botón que genéticamente nos permite a través del aprendizaje integrar conocimiento y de esta forma poder relacionarnos con nuestro medio ambiente. Un pequeño órgano con forma de almendra, conocido como amígdala, centraliza todo el proceso que ahora empiezan a desentrañar los científicos. Por lo que sabemos hasta ahora, la amígdala es una especie de botón de emergencia de nuestro cerebro. El sistema nervioso simpático y parasimpático son los responsables de mantener a nuestro organismo en un constante equilibrio, mientras que el sistema nervioso central se encarga de activar las funciones de alerta cuando un estímulo nos produce estrés, agitación o percibimos peligro. El sistema nervioso parasimpático es el que dirige nuestro cuerpo a estados de tranquilidad y conservación.
La complejización de la red neuronal hizo cada vez más rápida la respuesta y, sin embargo, la del programa original sigue estando ahí. El programa animal sigue estando presente en nuestro cerebro primario, lista y dispuesta para la vuelta, para la defensa o huida frente al depredador, para la función vital de procrear, para la búsqueda del fruto nutricio o la planta sanadora. En biodescodificación se habla entonces que a partir de esta realidad innegable de la afluencia real o simbólica que gatilla la respuesta biológica, la amenaza, la violencia y el ambiente son elementos que se fijan en la repetición. Señoras y señores, el animal está vivo y prevalece con muy buena salud. Sin embargo, en la actualidad se han activado botones de pánico donde no hay pánico. Queremos huir donde no hay depredador ni amenaza presente, y de cierta manera hemos sucumbido a un tipo de falla de sistema provocado por un saboteador llamado estrés. Nuestras emociones están entonces muy confundidas, en algunos casos coartadas y en otros reemplazadas en lo que deberíamos accionar como expresión genuina. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces vamos a ver, y hemos visto sobre todo en nuestros pacientes, el relato de una historia dolorosa contada con una sonrisa, o la rabia manifestada con llanto. Con todo y evolución, estamos enfermos y sufrimos sin que la ciencia pueda darnos una explicación. ¿Qué son las emociones? Las emociones corresponden al programa que permite la relación cerebro-cuerpo desde la comunicación bioquímica. Es decir, el cerebro dotado de un funcionamiento programático que ha tomado el estado de supercomputadora necesita tener una máquina de percepción superconectada a través del sistema nervioso central. Los sentidos proporcionan la información. Esta información viaja por el sistema nervioso hasta el comando central, y el comando central recoge la información transformada en datos o impulsos eléctricos, hace un análisis de ellos, los interpreta y los devuelve a modo de retroalimentación a la máquina corporal a través del torrente sanguíneo, causando la estimulación del cuerpo a partir de la información bioquímica proporcionada. Siente lo que percibió. El comportamiento del agua en el cuerpo como cristal líquido, H2O37, hace que la información baje a una velocidad increíble y produzca la respuesta muy velozmente. Y esto a propósito del trabajo que todos deberíamos buscar y leer de la doctora mexicana Esther del Río, que además dio la respuesta fundamental a la expresión de los chakras en el cuerpo. En función de que el cuerpo produce energía eléctrica, tiene ferrita en la sangre y tiene un superconductor como esta agua en forma de cristal líquido. La emoción es parte activa del sistema y por la cual el sistema tiene su razón de ser. Maturana, Humberto Maturana, dice que todos los sistemas humanos tienen una base emocional. No podemos prescindir de la emoción, a menos que la parte del cerebro encargada de esta, a menos que la parte del cerebro encargada de la emoción esté literalmente fundida. Y ahí podríamos acudir a Hannibal Lecter. ¿Se acuerdan del personaje del Silencio de los Corderos? Al doctor Lecter, que podría darnos una charla, claro, ojalá que online, por supuesto. Gracias a la propuesta realizada por Bert Hellinger, sabemos hoy de una realidad todavía más inquietante. También cargamos con la información del árbol genealógico. Gracias al estudio de la morfogénesis o los campos morfogenéticos, la visión se ha expandido mucho más allá.
hasta proponer la interacción de los campos morfogénicos individuales, constituirlos en grupos sociales e incluso asociar esa interacción entre campos con los campos de otras especies. En definitiva, somos seres vibrando de tal manera que la información sobrepasa ampliamente la cabeza y nos propone un tipo de comunicación que efectivamente no tiene límites. Pero si hacemos una evaluación rápida, descubrimos que la cruda realidad nos devuelve a un tipo de hombre, y cuando digo hombre digo también mujer, nada coincidente con la velocidad especulativa de la ciencia. Es decir, esto es lo que hay. Limitaciones por doquier, nulo manejo de las emociones, nulo conocimiento del funcionamiento del cuerpo como máquina fundamental y, ojo, que vivimos en él y por él experimentamos la vida. Desconexión total con la naturaleza, desconexión total con el otro complementario, desconexión de la función social, de la responsabilidad social, de la experiencia de transformación junto al otro, del espíritu que nos habita. Vale entonces preguntarnos, ¿qué otro? ¿Qué sociedad? ¿Qué campo? Lo cierto es que gritamos y pataleamos desde la comodidad de nuestros hogares y volvemos a preguntarnos, ¿qué tribu? ¿Qué otro complementario? Tal es el grado de evasión que la aspiración de los últimos tiempos es la conquista de Marte. Y yo me pregunto, ¿para qué? ¿Vamos a copiar el modelo de sociedad que ha negado al hombre y a su medio hasta su destrucción, considerándolo un bien de consumo, subestimando su desarrollo educativo e ignorando por completo su desarrollo espiritual? ¿Va a ser parcelado Marte? ¿Subastado? En ese orden, podré hacerme la pregunta de rigor a propósito de un sinnúmero de evasores de conciencia y confundidores anónimos. ¿Qué nueva conciencia? ¿Qué supuesto flujo energético veniendo de la extragalaxia para sincronizar qué? Si alguien tiene una respuesta apresurada, ha de saber que por alguna razón los sabios del Oriente han guardado religioso silencio. Pero, por favor, no me tachen a priori de pesimista. Aunque el viejo Saramago tenga mucha razón al decir, prefiero ser un pesimista porque los optimistas están muy bien donde están. El estado de confort mental espiritual ha de ser perturbado por la razón para causar en él movimiento. La quietud, la serena impavidez, la obediencia ciega, la apegada conducta dogmática han de ser remecidas de alguna manera para ocasionar un espacio paradojal que aporte luz a la oscuridad, a la oscurecida red neuronal del cerebro social. El movimiento es el paso necesario luego de haber hecho conciencia sobre el escenario y la trama del hombre. La sanación debe promover y proveer movimiento. Raya para la suma, no podemos seguir en el status quo, rumiando una y otra vez las mismas calamidades, acusando una y otra vez los mismos culpables y dejando que la vida se nos pase siendo manejada por el inconsciente. No puede haber un despertar de conciencia con una pequeñísima parte del iceberg asomándose del agua. La siguiente pregunta es, ¿a quién seguimos? Gurúes, maestros, iluminados, contactados, extraterrestres, pleiadianos, actuarianos, espiritas, gnósticos, religiosos, científicos, psiquiatras, psicólogos, libros, tesis, antítesis. En definitiva,
un enorme conflicto de información. Krishnamurti ya decía que la verdad no tiene caminos. No hay que seguir a nadie porque solo se ve bien con el corazón y lo esencial es invisible a los ojos, le hace decir Exupéré al Principito. Porque el polvo del pétalo de la rosa pertenece al corazón del vendedor de perfumes. Porque en tu sanación está la sanación de todo cuanto te rodea. Porque la ciencia es una propuesta allí donde el amor es una certeza. Conversaciones con el maestro interior. Porque no descubre el que no camina y no vive el que no arriesga dar el paso. ¿Tenías dolor por el que partió? Deberías preguntarte seriamente quién fue el que te enseñó que la muerte existe. Con razón el maestro interior dice, el que cree en la muerte sufre de una soberbia carencia de infinito. Si tienes dolor por lo que ocurrió, deberías preguntarte qué pasó todo el resto del tiempo en que has dejado vacío tu presente por haberte anclado en el pasado o por haber subido al árbol a increpar a las ramas más viejas. Si extrañas el abrazo, deberías preguntarte por qué no funciona el campo mórfico que en teoría debería hacerme abrazar sin espacio y sin tiempo todo aquello que se ama. Y si tienes depresión, deberías preguntarte por qué tu médico no te ha hecho escuchar a Facundo Cabral cuando te dice claramente, no estás deprimido, estás distraído de la vida. Podríamos pasar horas aquí citando eventos de la vida poco gratos o derechamente desgraciados y mostrarte que por mucho tiempo has seguido haciendo lo mismo. No puedes esperar que los resultados sean distintos. ¿Qué harás ahora? Si la ciencia tiene la razón, si la espiritualidad tiene la razón, hace 2000 años atrás, un dios en medio de un pueblo le gritó a un hombre muerto de 4 días, levántate y anda. Deja de creer en las limitaciones. No olvides que el campo de lo posible cree en ti. No olvides que el Wi-Fi de la conciencia universal está aquí. Conectó a Lucy hace millones de años y hoy solo tienes que extender tu mano y conectar con él. Y no te confundas, allí estamos todos. Si somos todo aquello que hemos estudiado y por lo cual hemos transitado a veces de un lado a otro, de terapia en terapia, de estudio en estudio, de prácticas en prácticas y talleres y ciclos de charlas, si es cierto que somos todo aquello que creemos que somos, ¿dónde estamos ubicados en este preciso momento? Claro, espirituales hasta que parten unos cuantos amados y se nos desmorona el cuento. Estudiosos y practicantes acérrimos hasta que el encierro pandémico hace salir lo peor de nosotros. Muy profundos hasta que te muerden el bolsillo o la escasez golpea la despensa. ¿No tiene esto el tufillo incómodo de la incoherencia? Todo esto está relacionado con la coherencia. Es como habernos puesto el traje de gala y ser por debajo la Lucy Neandertal. ¿Para qué podrían servir extenuantes horas de estar donde mismo, abriéndosenos según nosotros al todo magnífico, al Dios Padre Madre, a la Pachamama, al infinito y al más allá, y declarar que somos polvo de estrellas, raza de dioses, primo hermano de razas estelares? ¿Dónde estás ahora mismo? Lo seguro es que huyendo. Tanta claridad de la influencia de los campos, de las energías, de los vórtices. ¿Dónde estás? ¿Qué haces extenuando a los otros? Amoroso gritón de los hijos, amantes incondicionales que maltratan lo amado. ¿Dónde estás? Te dio una bofetada en el rostro un virus
que ni siquiera puedes ver. 1.600 centímetros cúbicos de capacidad cerebral y actuamos como homínidos, pobres homínidos. Ellos tienen bien resuelta su actividad en la manada. Nosotros no sabemos quiénes somos todavía. Lo cierto es que estamos aterrados. Nos violenta que otros nos reflejen la ignorancia por la que corremos y nos descalabramos la vida para llegar donde mismo. ¿No disfrutaste el paisaje? ¿No dejaste que los otros lo hicieran? Y pujaste para que tu engrandecido ego se empoderara de los mayores bienes posibles, que no podrás llevarte a ningún lado. La coherencia, la palabra coherencia, que designa la cualidad de la que presenta una conexión o relación interna y global de sus distintas partes entre sí. La coherencia. Armar puentes sin correr el riesgo de que algo esté al revés, estoy de acuerdo que es una hazaña. La coherencia es ese puente que nos permite ser con los extremos y cruzar de un lado a otro, habitando la experiencia y retroalimentándonos con los opuestos. Lo cierto es que no hay en el universo un yin sin su yang. Los entrelazamientos cuánticos hablan de abrazarlo todo, de vencer la inmovilidad sin lucha, sin caídos colaterales y sin violencia. La salida de la inmovilidad es serena, no se moja los pies, no se embarra la barriga, ni los espineles le hieren la piel. Salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, decía San Juan de la Cruz en el poema Noche Oscura. El observador observa y se observa al mismo tiempo. La vigilancia constante no necesita religión. La vigilancia es la cuerda en el puente de la coherencia, en el antacarana de la Constitución septenaria. Ese puente transita desde las formas más densas y arcaicas hasta las superiores y evolucionadas. No desecha la experiencia, solo asciende y lleva hasta la realidad más escabrosa. Arriba, al otro lado, como es, soy, y como soy, es. La coherencia hace que la declaración aquí y ahora sea, sin mirar atrás. La coherencia es la que dice que ama y ama. La coherencia es la que dice que esto funciona y funciona. La coherencia es la que permite que el discurso bien aprendido, la técnica bien estructurada, bien establecida, nos mueva vigorosamente a la corrección de nosotros mismos. La coherencia le enrostró el maestro al discípulo y al ignorante la verdad que los mueve a todos. ¿Qué haces frente a la coherencia? Ríndete. Ahí está la acción más vital y más productiva en la generación de redes vitales para el ser. Luego, ven al círculo del corazón y late con todo lo creado, porque todo lo creado hace mucho tiempo que está esperando por nosotros. Esa era la relación que tenía o que tiene Lucy, el homínido, con nosotros hoy día. Era la referencia, era mostrar que hoy día estamos con un nivel de tecnología fascinante y no somos capaces de reparar en la simpleza que hemos perdido, en mirar al cielo, en mirar una noche estrellada. Nos hemos vuelto muy autómatas. Incluso cuando estamos en el camino de la sanación, de las terapias, a veces nos hemos vuelto también muy ausentes de lo que le pasa al otro y muy fríos. Solo cuando la sanación del otro es mi propia sanación, las cosas
comienzan a tomar sentido. Eso. Preguntas, comentarios. ¡Bravo! Pedro, qué verdad es que hay reflexión más bella. Cada eslabón, perdón, cada eslabón nos va mostrando, me encantó cómo se fue armando y desde una idea fueron saliendo otra. Me encantó la reflexión. ¿Esa reflexión es tuya, Pedro? Sí, sí. Es una reflexión de mucho tiempo que viene fraguándose. Sí. Doble bravo entonces. ¡Wow! Está bellísima. ¡Qué bárbaro! ¡Qué inspiración, Pedro! Gracias por regalarnos esto. ¡Wow! Hace falta de repente que alguien la agarre uno y la zamorree así como en una zaranda. Sí. Atina quién eres, de dónde vienes y mira cómo estás, aturdida, ahí, aletargada, siguiendo por el camino. No soy una de las que sigo el camino, estoy bien despierta, pero igual, sí, muy lindo, muy, muy verdadero. O sea, un aplauso, gracias, gracias, gracias. Yo me preguntaba, y me pregunté muchas veces si era yo el que estaba equivocado cuando escucho y leo, porque yo escucho y leo muchas cosas. Y te dicen, por ejemplo, de que estamos en un cambio conciencial. Ese cambio conciencial, si recién está en pañales, se está manifestando probablemente. En lo que estamos hoy día es en una crisis, derechamente. Estamos en una crisis de sentido. Dejamos hace mucho tiempo de hacernos preguntas fundamentales. Nos abandonamos al arbitrio de lo que dice la masa o de los que manejan la masa. Y ojo que hay masa también en ciertas ideas que son, para mí son pseudo espirituales. Hay muchísima confusión. Lo que decía en el texto, hay pro o contras. Que el alma es esto, que el alma es esto otro, que la energía. ¿De qué te sirve la energía? ¿De qué te sirven los campos mórficos? Si te das una media vuelta y te muerdes con el que está al lado. Entonces, hay una desconexión con la naturaleza. Si la desconexión con el hombre ya es una cuestión muy seria, con la naturaleza es peor. Con Giglia y Milka conversábamos en una noche, en el otro programa, conversábamos de que precisamente esa desconexión es tan grande que en la medida en que el hombre se alejó producto de la cuarentena, la naturaleza recuperó mucho de su funcionamiento, se rehabilitó, sus mares incluso dejaron de estar contaminados, los ríos bajaron su nivel de contaminación, aparecieron aves donde no habían aparecido años, aparecieron seres vivos donde se suponía que habían especies que estaban perdidas. Entonces, frente a todo el bullicio de
de lo que supuestamente somos, yo creo que hay que caer rendidos de rodillas a lo que sencillamente somos. Somos seres humanos llenos de límites, llenos de incoherencias, dominados por las emociones, que poco y nada entendemos cómo funcionamos, pero queremos ir a Marte. Queremos ir a Marte. Queremos ir a sembrar bosques en Marte. ¿Por qué? ¿Te cansaste de destruir los que están acá? ¿Te fijas? Ese es el nivel de incoherencia. Y nosotros que estamos dentro del área de la sanación, de la salud, no estamos muy lejos a veces de ese tipo de influencias. Es decir, vuelto loco, corriendo por aquí, por allá, con poco tiempo, con tiempo para nada. ¿De qué ser humano me estás hablando? ¿De qué ser humano me estás hablando? Me estás hablando de una máquina que se desplaza por el tiempo, pero no de un ser humano reflexivo, que se ama, que se cuida, que se pregunta, que se cuestiona, que se da el derecho fundamental de no estar de acuerdo con un montón de cosas. Hay mucho, mucho que hacer en este tiempo. Hay que volver a meter las manos en la tierra, o como lo decía por ahí, poner la cola en tierra para que el chakra raíz se rehabilite y dejemos de tener miedo. Un virus que ni siquiera podemos ver con nuestros propios ojos, porque tenemos que usar un microscopio, fue capaz de descalabrarnos la vida. Un virus, uno, pequeñísimo, insignificante, nos descalabró la vida social, mundial, familiar. Un virus que no somos capaces de ver. Pero estamos felices con Marte. Estamos felices con las especulaciones. Hay otro tema re interesante. La ciencia está haciendo muchos aportes en el último tiempo. Pero por favor, que no se nos olvide que la ciencia es una propuesta. La teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin es una teoría. La teoría de los campos mórficos es una teoría. La teoría del todo es una teoría. Decía Facundo Cabral que seguramente en algún minuto vamos a llegar a saber en qué minuto explotó el Big Bang, pero nunca vamos a llegar a saber quién fue la mano que lo provocó. Eso. Wow. Les voy a invitar. Tanta verdad. Les voy a invitar entonces a bajar esta verdad. ¿Les parece? Y la vamos a hacer con una meditación, ¿les parece? ¿Les parece que hagamos un ratito de silencio? Súper. El Pedro dijo tantas cosas hoy día. Les voy a invitar a que hagamos una ronda simple. Vamos a partir por el punto Karate. Vamos a inhalar profundo. Y vamos a decir interiormente, audible,
A pesar de todo, yo me amo y me libero. A pesar de todo, yo me amo y me libero. A pesar de todas las dudas y conflictos que tengo, yo me amo y me libero. Vamos al punto ceja. Yo soy al lado del ojo. Yo soy debajo del ojo. Yo soy bajo la nariz. Yo soy el mentón. Yo soy clavícula. Yo soy bajo el brazo. Yo soy bajo el busto. Yo soy punto ceja. Yo soy aquí y ahora. Costado del ojo. Yo soy aquí y ahora. Bajo del ojo. Yo soy aquí y ahora. Bajo la nariz. Yo soy aquí y ahora. Mentón. Yo soy aquí y ahora. Clavícula. Yo soy aquí y ahora. Bajo el brazo. Yo soy aquí y ahora. Bajo el busto. Yo soy aquí y ahora. Vas a llevar tus manos al pecho. Vas a cerrar los ojos. Y vas a inhalar de tal manera que sientas como tu inhalación viene desde tu coronilla. Inhala profundamente desde la coronilla. Y haz que esa inhalación baje hasta tu corazón. Siente mientras inhalas cómo esa inhalación puja hasta el corazón. Siente tus manos como laten. Amorosamente vas a ir alternando tus manos. Están en el centro del pecho, en el timo. Golpeamos el timo para estimularlo y ahora lo vamos a acariciar. Vamos a acariciar con una mano
luego la otra, una mano, luego la otra. Vuelve ambas manos a tu pecho. Y siente amorosamente el latido de tu corazón. Inhala y haz que la inhalación llegue hasta tu corazón. Y ahora exhala y haz que esa exhalación salga por todo tu cuerpo y se conecte con todo el universo. No hay límite. Pues de nuevo, buenas tardes. No hay límite. Bienvenidas a esta conferencia de demostración. Experiencia la sensación de que no hay límite. No hay límite. Vamos a poner nuestras manos en posición de oración en el centro del pecho y vamos a agradecer profundamente la experiencia que hemos vivido hoy. Lentamente siente tu cuerpo y posesiónate en el aquí y en el ahora. Toma conciencia de cómo estás sentada, sentado, de tus pies, cómo están puestos y anclados en el suelo. Inhala profundamente y cuando estés en disposición, abre lentamente tus ojos. Muy bien. Muchas gracias a cada uno de los que ha estado presente hoy día. Espero que se lleven este hermoso regalo. Muchas gracias, Pedro.